Bienvenidos. Para esta primera oportunidad, nuestro primer capítulo, quiero que nos llevemos tres elementos súper claros, que van a ser muy importantes cuando yo voy a hablar de datos, de ciencia de datos, de inteligencia de negocios, de minería de datos, de técnicas de inteligencia, de analítica, etc. Actualmente en el argot popular tenemos muchos términos que tienen que ver con datos, de nuevas técnicas, tendencias, que han cambiado la forma como vemos y cómo estamos de alguna forma operando o trabajando con distintos elementos. Entonces, por eso es muy importante dejar claros tres conceptos. Quiero que te queden claros hoy los tres y el por qué son importantes. Tendemos a confundir el uno con el otro y eso no está bien porque para darle sentido y valor a los datos debo de entenderlos. Entonces esto quiero que te lo lleves, quiero que de alguna forma lo interiorices y procuro dártelo de una forma bien explícita, de manera que tú lo entiendas, que no sea complicado para ti el entendimiento. ¿Listo? Los tres conceptos o términos son datos, información y conocimiento. Bien. Esos tres necesito que los tengas súper claros para que de manera que vayamos avanzando en estas sesiones y tú vayas entendiendo el contexto y eso te vaya retroalimentando y te vaya sirviendo. ¿Listo? Entonces necesito que lo tengamos muy claros. Entonces, el primero, datos. ¿Qué son los datos? Entonces, pues los datos son hechos crudos y sin procesar que no tienen un significado o contexto específico. Por sí solos no nos sirven, no son de valor. De esta manera, si tú te pones a analizar, lo que hemos dicho es que dato puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Porque no tiene ningún contexto ni ningún significado. Los datos pueden ser numéricos, es decir, 1, 2, 3, 5, 7. Pueden ser palabras, abierto, cerrado, puerta, perro, gato, cualquier palabra. Pueden ser imágenes, cualquier foto o imagen que yo pueda ver. O cualquier cosa que pueda de alguna forma medir o describir. Eso lo vamos a considerar como un dato. En estos momentos ya tenemos claro qué es un dato. Ahora quiero que tengamos claro el segundo concepto. Vamos para el segundo. El segundo es información. La información se refiere a datos que han sido procesados y organizados para que tengan un significado y contexto específicos. Es decir, yo organizo los datos, los meto en un contexto y ese contexto ya me permite tener información. Cuando tengo información, puedo tomar decisiones. Si yo sé que tengo los datos del clima y sé que está lloviendo, pues perfectamente tomo una decisión. ¿Cuál es? Pues o abrigarme muy bien o salir con sombrilla. ¿Cierto? Pero si por el contrario lo que me dice esa información es que está haciendo sol, pues yo me quito el abrigo porque voy a salir de pronto a sofocarme y eso no es conveniente. O sea, no voy a estar a gusto. Entonces ya sabemos que desde que puedas tener información, ya puedes, para la redundancia, tomar decisiones. Entonces, primer concepto, datos. Segundo concepto, información. Tercero, conocimiento. El conocimiento se refiere a la comprensión profunda de una materia o experiencia en una materia. El conocimiento se basa en información, pero va más allá. Ya se empieza a volver una buena práctica. Esto implica la comprensión y la habilidad para aplicar la información para tomar decisiones y resolver problemas. Esto tiene que ver con el know-how, con el cómo lo hacemos. Porque si te comes una hamburguesa en cierto sitio, te la comes allá. Ah, porque allá la hacen de una forma distinta. Eso. Ese aspecto diferencial ya aplica cuando tú tienes el conocimiento. Cuando tú empiezas a generar la buena práctica. Lo que tienes que entender es que yo debo articular los datos para que se conviertan en información y esa información poderla llevar a otro nivel si lo puedo hacer para que se vuelva conocimiento. El siguiente nivel, que ya es sabiduría,
pues es el que sigue, pero no es para mí relevante porque normalmente acabamos a trabajar en términos de datos, información y conocimiento. ¿Qué quiero que entiendas y que te lleves? Pues lo que son datos, información y conocimiento. Datos, cualquier cosa sin contexto, sin relevancia y no me sirve para tomar decisiones. La información, que ya son esos datos puestos en un contexto que puede ser muy interesante para poder empezar a tomar decisiones de manera asertiva. Y el conocimiento, que ya confluye en un nivel superior en donde definitivamente ya puedo empezar a pensar en buenas prácticas y estas buenas prácticas generarme muchísimo valor. Entonces, espero que estos tres que te traigo en este primer capítulo te hayan quedado lo suficientemente claros para entender y dimensionarlos, porque de aquí en adelante vamos a hablar en términos de datos, información y conocimiento.